una obra de arte que nosotros hemos podido contemplar y que, bueno, no sé si personalmente, pero por lo menos en algún documental, en alguna fotografía, que tiene una expresividad enorme y que puede verse en ella una realidad que tú dices, uy, cierras los ojos un poco y los abres y te pones un poquito y dices, qué realismo que tiene. Es el David de Miguel Ángel. ¿Os viene a la mente qué escultura me estoy diciendo? Bueno, no pasa nada. Deberíamos conocer un poquito de arte también y así como que no tiene la cosa. Conocer. Tiene una viveza, un realismo impresionante, pero generalmente cualquier escultura tiene esa viveza, esa realidad. A un buen escultor no se le puede negar la capacidad de transformar un gran trozo de piedra o material duro en una obra de arte. Eso fue lo que hizo Miguel Ángel con el David. O sea, una piedra grande, enteriza, que el tipo empieza con el martillo y con el cincel, pam, y va modelando la figura. De ahí que podamos contemplarlo en los museos, en los palacios, incluso en las calles. Hay figuras, hay esculturas que uno puede mirar que son tan reales que parecen que tienen vida. Y el escultor, como te dije, toma las herramientas, empieza a golpear la piedra hasta hacer de ella lo que ideó en su cabeza o lo que puso en un bosquejo, en un plano, en una maqueta. Lo tiene de tal manera que dice, esto es lo que quiero hacer. Y un escultor no debe solamente contar con el talento, sino que también tiene que tener otras cualidades, como la paciencia. Porque hacer una cosa así requiere de mucho esfuerzo. No sé si lo sabéis, de donde yo soy, de Las Palmas de Gran Canaria, cada año es tradición hacer un Belén de arena. Y no te creas tú que es un Belén pequeñito. Es un Belén muy grande. Entonces, en la playa se contratan a varios escultores famosos, gente profesional en el tema de trabajar con la arena, y construyen un Belén gigante que he visitado con un montón de gente. ¿Saben? Esto requiere paciencia. Si quieres ver un resultado final del que tú te puedas decir estoy satisfecho, tienes que tener paciencia. Pero la expresividad, los trazos de una escultura pueden mostrar mucho realismo, pero no tienen vida en realidad. ¿Es posible que haya corazones de carne que están metidos dentro de un cuerpo humano y que puedan estar endurecidos? Pues es posible que sí. Puede. Porque aunque ninguno tiene un corazón literalmente de piedra como el de la imagen, de manera figurada podemos entender lo que es un corazón endurecido. ¿Habéis visto alguna vez una persona que tiene un corazón endurecido? Sí. Un corazón se endurece por una falta de sensibilidad hacia algo que está viendo y que no le produce compasión. Un corazón endurecido también es por la falta de fe. Porque está viendo las obras que Jesús hizo, la obra que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, la obra que Dios ha hecho en Cristo, y la puede ver, pero no se es sensible, tiene un corazón endurecido. Y necesita que se hagan más cosas para poder creer. Da igual cuántas cosas hagas. Si todo lo que Dios ya ha revelado no te es suficiente, ya no hay más que revelar. Decía Jesús, creo que Pablo, ahora no me acuerdo, si alguno me ayuda, decía aquello de que necesita Cristo otra vez ir a la cruz para mostrar su poder. Ya murió una vez y para siempre. Ya resucitó, ¿qué más necesitas que haga? Jesús ya ha hecho su obra y si quieres creer en esa obra, entonces serás un hijo de Dios. Pero si no crees en esa obra, da igual lo que Jesús haga. Porque puede hacer muchas cosas, pero nuestro corazón esté tan endurecido que no respondamos. Podemos ver lo que Jesús ha hecho y quedarnos igual. Un corazón se endurece, pero necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser sensibles a lo que nos ha mostrado. Así que otra vez la pregunta, ¿puede el corazón del ser humano seguir tan duro? La respuesta la tendremos al finalizar la predicación.
Así que si te vas, no te vas a saber la respuesta. Si te quedas dormido, tampoco. Y si te despiertas con el móvil, pues tampoco. Así que espérate hasta el final y tendrás la respuesta. Pero la respuesta no te la voy a dar yo, la respuesta la tienes que dar tú. Vamos a leer el pasaje y así nos situamos. Vamos a leer primero los del 45 al 52 y después leeremos los otros 4 versículos. Así que estamos en Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52 y después leeremos los otros versículos. Enseguida obligó a sus discípulos a subir en la barca para ir delante de él empieza otra vez. ¿Vale? Se me han cruzado los ojos aquí, no Enseguida obligó a sus discípulos a subir en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes. Más bien, sus corazones estaban endurecidos. Di conmigo, endurecidos. El relato nos muestra claramente lo que pasó. Jesús está ahí después de haber hecho el milagro de los panes, de los peces, está ahí con sus discípulos, y entonces él despide a la gente, le dice a la gente que se vaya, despide a la multitud. Había alimentado a la gente tal y como Moisés también lo había hecho en el desierto con el maná. O sea, Dios, a través de Moisés, Dios había alimentado en el desierto a Israel con el maná. ¿Sería posible que esa multitud siguiera a Jesús solamente con la esperanza de tener comida? ¿Solamente para que Jesús los sanara o hiciera algún que otro milagro? ¿Sería que esa era la intención de la multitud? Después de que Jesús calmó el hambre de ellos, Jesús los despidió inmediatamente y despidió también a sus discípulos y les dijo: id hacia Betsaida y esperad allí. Recorred el lago con la barca, ya yo iré. ¿Cómo vas a ir, Jesús? No os preocupéis por mí, id vosotros. El Evangelio de Juan nos da un dato que me parece que es interesante para que podamos situar, que Marcos no nos da. Pero nos dice el Evangelio de Marcos con respecto a esta situación, o a este pasaje, nos dice el Evangelio de Marcos que hubo un intento de parte de la multitud de coger a Jesús y de proclamarle rey, de hacerle rey. Eso no estaba en el deseo de Dios, por supuesto. Y durante la tentación en el desierto, que ya hemos visto, una de las cosas que Jesús tiene que hacer es renunciar a lo que Satanás le propone como autoridad y poder. Porque Satanás quiere que él ceda a sus pretensiones de autoridad y poder sobre los reinos de este mundo. Pero Jesús le recuerda, por medio de la palabra, que él ya tiene autoridad, que él ya tiene poder. Y que no necesita que Satanás le dé poder sobre absolutamente nada. Tampoco puede permitir Jesús que la multitud le tome por la fuerza para cumplir los deseos de una nación que quiere ser sacada del gobierno de Roma. Tampoco puede permitir Jesús que la gente le tome en este sentido, porque tal vez la gente no ha entendido lo que él ha venido a hacer. Así que Jesús le dice a sus discípulos que se marchen, tal vez para que no se contagien de ese mismo pensamiento. Todo el mundo está asombrado por lo que Jesús hace. Los discípulos están más asombrados todavía. Han vivido muchas más cosas que lo que la multitud ha vivido por sí mismo. Así que Jesús le dice a sus discípulos, para que no se contagien, váyanse a otro lugar, yo iré después. Tenéis que tener en cuenta que por aquel entonces también había muchas revueltas en Galilea. Se levantaban muchos hombres que se intentaban oponer a Roma e intentaban liberar al pueblo
pero enseguida eran sometidos, aplastados, derribados, eliminados, encarcelados por el poderoso ejército romano. Porque Roma tenía mucho poder y nadie se podía levantar contra ellos. ¿Qué hace Jesús? Lo que Jesús hace es, después de despedir a sus discípulos y después de despedir a la multitud, lo que Jesús hace es irse a orar. Jesús les dijo a sus discípulos, adelántense, y después se va a orar. Y esto es interesante porque Jesús no solamente invitaba a sus discípulos, como vimos la semana pasada, a descansar y a tener su comunión con Él, con Jesús, intimidad con Él, para contarles las cosas, sino que Jesús mismo tiene la necesidad de estar en comunión con el Padre y de hablar con Él. Entonces, le muestra algo a los discípulos, pero también se lo muestra con el ejemplo, porque Él se va a orar para estar con su Padre, para hablar con Él, para recibir instrucciones, para contarle lo que está sucediendo. Hay un montón de presiones que están sobre la vida de Jesús. En el horizonte, y ya no muy lejano, está el tiempo en el que Él sufriría la cruz. Pero antes de todo eso, están las tensiones que hemos visto en estos días, en estas semanas atrás en el pasaje. Conflictos con los líderes religiosos. Conflicto con un rey llamado Herodes, supersticioso, que también está dudando acerca de Jesús por cuanto dice ser el rey de los judíos. La gente que quiere hacerle el Mesías por la fuerza, coronarle rey por la fuerza, pero también tiene que combatir la incredulidad de sus propios discípulos, que todavía no creen, que todavía están endurecidos en su corazón. Pasó algunas horas solo en el monte, orando, hablando con el Señor, con su Padre. Cuando termina de hacer eso, al tiempito, Él se da cuenta de que los discípulos están pasando una situación difícil. La noche empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Estaba dividida en 4 tiempos o 4 vigilias de 3 horas cada una. Nos dice que cuando Jesús miró al lago y vio que los discípulos estaban sufriendo en el lago para pasar de un lado a otro, dice que era la 4ª vigilia, aproximadamente a las 3 de la mañana, o entre las 3 y las 6 de la mañana. Y Jesús miró desde el monte, vio al lago y pudo ver a los discípulos en medio de una tormenta con muchos apuros. Ellos estaban intentando llegar a la otra orilla y no podían con éxito llegar, porque había una gran tempestad. Ya conté hace semanas atrás, cuando vimos cómo Jesús estando con ellos en la barca, se desató una tempestad tremenda en medio del lago de manera inesperada. ¿Quién sabe si el mismo Señor la provocó para poder mostrar a sus discípulos una vez más, su poder? Al ver lo que sucedía, cuando vio a sus discípulos en apuro, dejó su intimidad con Dios, ya estaba nutrido de la intimidad con el Padre, y se fue a socorrer a sus discípulos. Qué interesante, porque pasó de la intimidad de la oración a la acción en el mundo. Pasó de recargar él su comunión, su intimidad, de entender nuevamente el propósito y los pasos que tenía que dar, a ponerlos por obra en el mundo, allí donde necesitaba ponerlos en práctica. Explicar lo que ocurrió ahí no tiene sentido para nosotros, pero lo cierto es que así fue. ¿Puedes creer o no? Jesús camina sobre las aguas y es algo que no podemos entender porque nunca hemos visto a nadie caminar sobre las aguas, ¿verdad? ¿Alguno ha visto a alguien caminar sobre las aguas? Yo no. Pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Te invito a creerlo. Los discípulos, cuando vieron a Jesús que se acercaba hacia ellos caminando sobre las aguas, entonces los discípulos tuvieron una reacción que es totalmente normal, que es humana. Es una reacción de temor, de miedo. Venía algo extraño y por encima del agua. Era normal que los discípulos se preocuparan. En esto me paro para deciros que muchas veces leemos los relatos, vemos a los discípulos y decimos, qué cobardes son. Esto es como cuando tú ves una película por primera vez, te da mucho... Y si la ves de miedo, yo no veo películas de miedo, no me gusta, particularmente no me gusta. Pero si ves una película que tiene algún tipo de suspense o algo, cuando ves la primera vez, te asusta. Pero cuando lo ves la segunda vez, ya estás esperando la escena y dices, ahora va a pasar esto. Y ya no te asusta, ¿no? Para nosotros leer el texto es como esto. Miramos a los discípulos y digan, cobarde, si Jesús iba caminando como no lo vieron y no se dieron cuenta que era él. Es muy fácil criticar a los discípulos.
Quisiera verlo yo a ustedes en un barco ahí en medio de la tormenta y de repente que venga alguien por la espalda y que te pegue un susto. Me gustaría verlos algunos. Un día si quieren probamos, Ya soy yo el que los asusta, claro. El caso es que los discípulos estaban ahí y estaban con miedo. Respondieron a una situación que era normal. Ver a alguien caminar sobre las aguas y asustarse. Ellos no podían imaginar que Jesús haría eso, es tan sencillo. No lo podían ni imaginar. Las explicaciones de la lógica no valen nada. Porque con Dios la lógica, ¿para qué? Con Dios la lógica no vale. Y si intentamos entender las cosas de Dios con nuestra mente, estamos más perdidos que Wally. No podemos comprender las cosas con la mente de los hombres. Las cosas de Dios no podemos comprenderlas con la mente. Las cosas de Dios no podemos comprenderlas con la mente del hombre. Así que la lógica de los que no creen y tratan de justificarlo todo, esto también, esto es interesante. Jesús caminó por las aguas, dicen algunos, porque no eran profundas. Ya estaban llegando casi a la orilla, dicen los enterados. Es que ya estaban llegando a la orilla, por eso caminó sobre las aguas. Entonces era normal que, y como era de noche, los discípulos ya no se dieron cuenta. No, el Cristo no dice eso, nada de eso. Entonces, ¿por qué no se si no eran profundas, ¿por qué la gente no atravesaba el lago? ¿Por qué no bordeaba? Si no eran profundas, ¿por qué tenían que ir en barca los discípulos? ¿Por qué no caminaron también los discípulos sobre las aguas? No son preguntas que podemos hacernos. Los discípulos, siendo pescadores, conocían bien aquel lago. Pescaban en aquel lago. Y aún así, ellos estaban horrorizados por lo que estaba sucediendo. No hay dificultades en que Jesús caminara sobre las aguas si recordamos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Y que para Él todo es posible. Y al que cree, le es suficiente este argumento. Pero en el Antiguo Testamento, además, Dios dominó las aguas, las controló. Y en este lugar y en este momento, Jesús estaba haciendo exactamente lo mismo. Es Dios. No sabemos por qué Jesús quiso pasarlo de largo. No sabemos por qué quiso pasar de ellos. Tal vez porque esperaba que ellos tuvieran una reacción de fe y dijeran o clamaran diciendo Jesús ayúdanos. Pero no nos dice nada el texto acerca de esto. Y recordad que Marcos tiene como fuente de la que él se alimenta para poder escribir el relato, para poder escribir el evangelio del mismo Pedro. O sea que Pedro estaba en la barca seguro. Pedro estaba allí y podía contar lo que había sucedido. Es posible que quiso que no los reconocieran, que le pidieran ayuda y que demostraran su fe de alguna u otra manera. Entonces Jesús calma la tempestad, trae paz a sus discípulos. Decía San Agustín acerca de este relato, de este pasaje de la Biblia, decía: Jesús vino pisando las olas y así pone bajo sus pies todos los disturbios de las marejadas de la vida. Porque Él pone sus pies, allí donde los pone su autoridad, pone tranquilidad, pone paz, pone calma, pone sosiego. Entonces, a los que sois hijos de Dios, ¿por qué temer? Si estáis agarrados al Señor, ¿por qué temer? ¿Por qué tener dudas? ¿Por qué estar inconstante? ¿Por qué reparar? ¿Por qué pensar que reparar? Pero sí confiar, porque en Cristo tenemos la paz que necesitamos. Su voz calma nuevamente la tormenta y calma los discípulos. Y estoy diciendo nuevamente, recordad que hace unas semanas atrás hablábamos de cómo Jesús traía una gran calma a los discípulos estando dentro de la barca y diciendo con su sola voz a los cielos y al viento y al mar que se calmaran, que dejaran de rugir. Ni siquiera creo que ellos pudieran recordar o imaginar que antes habían estado en una tormenta similar. Yo creo que estaban tan apurados por la situación que no pudieran pensar en ello. Los discípulos podían haber dicho, después de que trajo la calma, lo ha vuelto a hacer. Podían haberlo dicho, ha vuelto a traer la calma que ya trajo hace unas semanas atrás, unos días atrás. Lo ha vuelto a hacer.
y recordarían entonces aquel momento cuando ellos estaban en la barca con él y la tormenta se calmó. Los discípulos se tuvieron que sorprender por lo que había sucedido. ¿Cómo no? Otra vez lo mismo que os conté la semana pasada, de levantar la boca, asombrados nuevamente. Pero, ¿qué pasó? Que todavía no habían comprendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y ahora otra cosa nueva. Ahora otra vez esto. ¡Qué interesante! Los discípulos estaban todavía intentando comprender una cosa a otra. No les daba tiempo de estar terminando de pensar la anterior y ya estaba sucediendo la siguiente. Porque con Jesús siempre hay una aventura nueva y siempre hay algo nuevo que poder experimentar en Dios. Sus corazones les pasaba algo, estaban endurecidos. Su mente y su comprensión estaba tan limitada que no podían entender todavía. Y la reacción de ellos fue de asombro, de un asombro completo. No comprendían, a pesar de todos los poderes del reino de Dios que ya habían sido demostrados delante de ellos, ellos todavía no podían ver con claridad. Tenemos que entender que los discípulos empezaron a comprender todas las cosas después de que Jesús ascendió a los cielos. Por eso muchas de las cosas que vivieron con Jesús no las entendían. Cuando Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces sus ojos fueron abiertos y fue puesta la claridad. Por eso para nosotros es muy fácil ver el texto y juzgar o declarar o decir, pero tenemos que estar en la situación. Ahora nosotros podemos ver claramente, tenemos la ventaja de tener los textos bíblicos. Pero aquellos discípulos todavía no tenían claridad, estaban endurecidos en su corazón, todavía les costaba, tal vez porque no querían creer o quizás porque, uno, no podían aceptar que aquel ser humano llamado Jesús, siendo hombre y siendo Dios, porque en Cristo se dan las dos naturalezas. Ya sé, no lo entiendes, no te preocupes, no pasa nada, te entiendo perfectamente. Las cosas de Dios no se pueden entender con la mente del hombre, acuérdate que te lo he dicho. Dos, no se atrevían a creer que el Mesías los escogió para ser sus seguidores. Era demasiado bueno para ser cierto, que ellos pudieran experimentar con Jesús todas aquellas cosas. Y tres, todavía no entendían el verdadero propósito de la venida de Jesús a la tierra, seguro. Por eso su incredulidad tomó la forma de falta de entendimiento. No entendieron todo lo que había pasado, no entendieron tampoco esto. Es interesante ver cómo responden los discípulos, pero con la información extra que nosotros tenemos sabemos que ellos después lo pudieron comprender y siguieron a Jesús. Vamos a leer los 4 últimos versículos, porque es interesante. Podríamos dejar el relato aquí y hacer la aplicación para nuestras vidas aquí, pero creo que está conectado el siguiente pasaje con este y hay una enseñanza ahí. Vamos a ver, dice, y cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret y amarraron la barca. Pero cuando ellos salieron de la barca, enseguida le reconocieron toda aquella región y recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Donde quiera que entraba, ya sean aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que les tocaban quedaban sanos. Te dije antes que con Jesús nunca terminan de asimilar lo que ha ocurrido y de repente ¿qué? Otra nueva cosa. Y así fue con los discípulos. Terminaron de bajarse de la barca, desembarcaron y vuelta a lo mismo. ¿Vuelta a qué? Vuelta a mostrar el poder de Dios. Jesús se encontró con una multitud de gente trayéndole a los enfermos para ser sanados. Por eso antes preguntaba, ¿será que la gente no quería creer en el Mesías? ¿Será que la gente no sabía que era el Mesías para perdonar sus pecados? Pero sí que se acercaban a Jesús por la comida o por las sanidades. La fe de estas personas era como la de la mujer del flujo de sangre, porque nos dice el versículo 56 que traían a los enfermos y decían, si tan solo podemos tocar el manto. ¿Os acordáis de la mujer del flujo de sangre que tocó el manto del Señor? Tal vez esto se había corrido por todas las aldeas, por todos los lugares. Si la gente toca el manto de Jesús, la gente puede ser sanada. Y por eso venían así, de esta manera.
sin tiempo de asimilar lo que había ocurrido, llegan a Genesaret. La gente reconoce a Jesús y ¿qué ocurre? Más milagros, más sanidades, más cosas sobrenaturales, más demostraciones de poder, más darse a conocer. Jesús se da a conocer quién es y su poder. Y para los discípulos, pues para los discípulos más asombro, más cosas que comprender, más trabajo, más. Nunca paramos de aprender con el Señor. Nunca paramos de decir hasta aquí, sino que siempre hay una continuidad. Y estas manifestaciones de poder de Dios no produjeron fe, sino solo milagros. Nos dice el texto que solo se produjeron milagros, sanidades. No hubo ningún convertido por las sanidades. Este pasaje nos dice eso. ¿Cuántas cosas tiene que hacer el Señor para que la gente le crea? Muchos veían las cosas que Jesús hacía y seguían sin creer. Y aquí hay una escena que yo siempre recuerdo, que las multitudes aclamaban a Jesús, pero de manera sorprendente, antes de ser crucificado, cuando le estaban haciendo el juicio, delante de Pilatos, las multitudes en el patio gritaban: crucifícame. Ya Jesús en los últimos días solo estaba con sus discípulos, no hacía milagros para la gente, no hacía sanidades con la gente, no hacía cosas que la gente pudiera ver. Tal vez por eso pensaron, pues este nos ha defraudado, pues nos lo quitamos de encima, ya vendrá otro que nos salve de Roma. La gente se acercaba al que hacía milagros, pero solo lo veían como eso, un milagrero. Se habían olvidado de todas las palabras que les había dado, de todas aquellas veces que alguien decía, pero este habla como un profeta y habla con autoridad. Se habían olvidado de eso, y posiblemente en este tiempo también se habían olvidado de eso. En Genesaret solo encontró gente que le buscó por un bien personal, por un bien temporal. Ay de aquel que solo busca las cosas temporales de Dios. Ay de aquel que solo piensa que Dios es una herramienta para poder tener un mejor estilo de vida. Mira, Jesús no vino a la tierra para darnos un mejor estilo de vida. Jesús vino a la tierra para perdonar nuestros pecados, borrar nuestras iniquidades, reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Jesús no es un psicólogo para que tú tengas un momento de tu vida en el que tú haces las cosas de manera mejor o donde cambian las cosas. Jesús es Dios y Él ha venido para hacer eso. No estamos aquí para entretener, no estoy aquí para darte tratamientos psicológicos. Si tú necesitas un psicólogo, vete a un psicólogo. Si tú necesitas ordenar cosas en tu vida por tu conducta, por tu manera de ser, vete a alguien que te ayude. Pero aquí estamos para anunciar a Cristo y para que los hombres y las mujeres que escuchen este mensaje tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, reconociendo ese pecador, o para rechazar al Señor. Aquí estamos para poder decidir si tenemos un corazón endurecido o sensible a la voz de Dios cuando nos habla y se revela a nosotros diciéndonos que nos ama con un amor eterno y que quiere enviar a su Hijo para poder darnos el perdón de los pecados que necesitamos. A pesar de su tremenda popularidad, la gente se apartó de Jesús ese mismo día. Eran sus discípulos los que le seguían y trataban de entender todas las cosas. Eran sus discípulos los que estaban con él todo el tiempo, los que trataban de comprender lo que Jesús había hecho en aquel momento, en aquellas situaciones, las nuevas cosas que había hecho. La iglesia del Señor debe estar tranquila, porque aunque las aguas sean profundas, podemos estar seguros porque Él tiene la mirada puesta sobre los suyos. Pero esto es para la iglesia del Señor, porque los textos bíblicos y las promesas de Dios son para los que han creído en Él, para los que le siguen. Entonces, si estás viviendo aguas profundas y Jesús no está en tu vida, no sé cómo lo vas a afrontar.
Pocas veces he dicho una frase tan clara sin necesidad de levantar la voz tanto. En Canarias decimos, al que lo quiera coger, que lo coja. Jesús diría, al que tiene oídos para oír, entienda. Es una realidad de la vida que cuando Cristo está presente, la tormenta se convierte en calma. La polvareda deja paso a la paz. Lo imposible se realiza y lo insoportable se hace soportable y se superan las limitaciones sin morir en el intento. Caminar con Cristo será también para nosotros conquistar la tempestad. Para los que han amado la venida del Señor, para los que le aman a Él con amor eterno. No importa cuántas cosas haga el Señor para mostrarse como es, porque con el corazón insensible y endurecido no se puede entender lo que Jesús hace conforme a quién es Él. Si tienes el corazón endurecido no puedes comprender nada. Y esto en dos vertientes. La primera, si no quieres arrepentirte de tus pecados, no puedes entender qué es lo que hace Jesús, quién es Jesús. La segunda, si ya te has convertido a Cristo, no endurezcas tu corazón a las cosas que Él hace en ti y a través de ti. Reconocer la presencia de Dios por su Espíritu Santo en nosotros es el mejor antídoto contra el miedo. ¿Tienes miedo? ¿Estás temeroso? ¿Hay alguna tempestad que te está ahogando? Pues déjame decirte que si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en ti. Y no hay mejor paz que la que produce Cristo en nosotros. La de sentirnos y sabernos reconciliados con Dios. La de saber que todos nuestros pecados fueron quitados. La de tener seguridad en Él y paz completa. Con Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, con ese sello, con ese consolador, con esa tercera persona de la Trinidad, que Jesús pide al Padre que envíe cuando Él ascienda a los cielos, que está hoy aquí entre nosotros, que convence de pecado, de justicia, de juicio. Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, todos los miedos se van. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros es porque hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces podemos estar seguros incluso ante la muerte. Y aquella frase que alguna vez se oyó, que alguna vez incluso hemos dicho muchos de nosotros, yo le he dicho, todo tiene solución en esta vida menos la muerte. La muerte tiene solución con Cristo. Él la venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Relata Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. La muerte no tiene autoridad. Los temores y los miedos se van, porque con Cristo hay seguridad. Y la pregunta es, ¿cómo tienes el corazón? ¿Está endurecido ante lo que Dios ha revelado acerca de Él para ti? Es necesario que, una vez que has visto la obra que Dios ha hecho en Cristo, de expiación, de redención, que puedas arrepentirte, que puedas tener fe en el Señor, para que Él sea tu Salvador. La respuesta a la pregunta inicial la tenemos nosotros. ¿Cuál era aquella pregunta? ¿Os acordáis? La pregunta dice, ¿puede ser que el corazón del ser humano siga estando tan duro? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros en lo personal. Porque la respuesta a la pregunta es que si has creído en Cristo, puedes disfrutar de su perdón. Y si aún a pesar de todo lo que Él te ha mostrado acerca de Él, no tan solo de lo que hace, si aún así sigues sin arrepentimiento, entonces tu corazón está endurecido. Y quiero decirte algo. Después de escuchar tantos argumentos y en tantas ocasiones,
lo que Jesús ha dicho acerca de Él y de quién es Él y lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo, es el momento de responder. Es el momento de decir sí. Me reconozco pecador. Sí, me arrepiento de todos mis pecados. Y me reconcilio con Dios. Por eso recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces, si estás en este lugar, en esta mañana, la respuesta hoy la tienes tú. Al escuchar el amor de Dios, al escuchar lo que Él ha hecho por ti, solo puedes responder con un sí o un no a seguirle. Hoy Jesús nos hace esta invitación. Él nos está diciendo, sígueme. Y si quieres creer, arrepiéntete para que puedas conocer quién soy. Ninguno entenderá las cosas de Dios hasta que decida arrepentirse de todos sus pecados. Por eso hoy tengo la invitación que es clara. Pido a la iglesia que esté orando. Una invitación que es clara. Si has decidido arrepentirte, reconocerte pecador y arrepentirte, donde estás hoy, deja de tener un corazón endurecido y siga al Señor. Donde estás hoy, te invito a que te pongas en pie y te digas, Jesús, acepto tu invitación a seguirte. Si hoy eres sensible a la voz de Dios, no a la voz de Samuel, no a la voz de alguien que esté cerca de ti, que siempre te dice lo mismo. Si hoy eres sensible a la voz de Dios, di a Jesús, me arrepiento, te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Pide a la iglesia que esté orando, por favor. Tal vez hoy hay aquí personas que necesitan responder al Señor. Entiendo que el llamamiento es duro. Cuando Juan venía del desierto predicando y preparando el camino del Señor, él venía diciendo, arrepentíos de todos vuestros pecados, confesad todos vuestros pecados. No es fácil arrepentirse, porque al arrepentirse está reconociendo que tienes pecado. Yo lo entiendo, porque un día también me tuve que poner en pie. Porque un día también tuve que decir, sí, Jesús, soy pecador, me arrepiento. Si hoy quieres decirle a Jesús, ya no tendré más el corazón endurecido, porque tú me darás un corazón de carne, Señor. Tú me darás un corazón sensible a ti. Tú escribirás tu ley en mi mente y en mi corazón, y cambiarás mi corazón de piedra por un corazón nuevo. Mi corazón vacío, mi vida sin rumbo, por una vida a tu lado.